Bueno, la escenografía o la llamada pintura de escena tiene sus raíces en el teatro griego. La palabra periacto es el artificio especial que empleaban en sus teatros para cambiar las decoraciones los griegos. El mismo se trataba de un aparato prismático que tenía un paisaje diferente pintado en cada una de sus tres caras. Por lo general, había un periacto en cada lado del escenario y estos, al girarse, cambiaban la decoración de la escena. Luego, el periacto dio lugar al origen de los bastidores, los cuales son un armazón de listones donde se aplica un lienzo o un papel y se utiliza pintándolo sobre dos caras. Cada una corresponde al paisaje o la arquitectura que debe representar el escenario y el telón de fondo las características principales. La escenografía es una carrera que se puede estudiar en las universidades. En estos, los alumnos la cursan además de estudiar todo lo relacionado a la escenografía en sí. Se forman en dirección de obras, en producción de audiovisuales, en comunicación tanto oral como escrita, en las investigaciones y también en el teatro o en el vestuario. Ya que la escenografía se considera un arte, este lleva un proceso de planificación y de realización. Es decir, que primero hay que planificar lo que se va a hacer y hay que tener claro el objetivo a lograr. Las preguntas más convenientes son: ¿a qué público se va a dirigir la representación o la exhibición? ¿Qué quieres conseguir de ese público? ¿Qué reacción se espera? ¿Qué imagen se le quiere dar a la representación? ¿Cuál es el presupuesto disponible para realizar esta exhibición? ¿Cuáles son los muebles, decoraciones o personajes que estarán en el escenario? Y si debe haber un guión. También hay que lograr mantener una armonía visual entre los elementos, los colores, las formas, las líneas y la composición en general, ya que ésta debe encajar con el concepto que se quiere transmitir en la escena. Cuando eso ya se tiene, cuando la planificación la tenemos clara y se ha pensado de qué forma y cómo vamos a mostrar a los espectadores la representación, llega el turno de la decoración. Hay que tener en cuenta si se necesita construir un espacio o si ya tenemos disponible el mismo. Y al final está la luz y los efectos sonoros, que son muy importantes, ya que complementan a todos los protagonistas y a la escena, a guiar al espectador a donde se quiere que vaya. La escenografía es todo elemento fijo o intercambiable puesto en el escenario. Hay dos tipos de escenografías, la maquinaria y el decorado. La maquinaria es todo tipo de dispositivo que hace que funcione manualmente antes, y el decorado serían los árboles, las piedras, las columnas, los telones, etc. La tramoya es el conjunto de máquinas e instrumentos con los que se efectúan durante la representación teatral los cambios de decorado y los efectos especiales. Se llama tramoyista o maquinista al especialista que atiende las tareas y el manejo de los tramoyas en el espacio escénico. Los tipos de escenografía. Según las características de la escenografía, se la puede clasificar de la siguiente manera. Primero, la abstracta. Segundo, realista. Tercera, sugerente. Y la cuarta, funcional. La escenografía abstracta no se enfoca en un lugar o tiempo en particular. En este caso, la escenografía no pretende representar la realidad, pero se compone de elementos plásticos, formas, colores, volúmenes, etc. En este caso, la escenografía realista tiene una decoración que representa un lugar que parece real. Puede ser una copia fiel de un lugar determinado o asociar diferentes elementos que sugieran dicho lugar. Escenografía sugerente. A este tipo de escenografía se la conoce también como teatro no japonés.
En este caso, la escena es amplia y está dotada de una especie de pasillo lateral puente que le permite a los actores hacer su entrada, mientras que el escenario se encuentra por lo general en el centro. El público se encuentra más próximo al escenario y está distribuido alrededor de este. Y por último, la escenografía funcional. Esta se trata del tipo de escenografía menos frecuente en representaciones dramáticas, ya que solo se emplean los elementos exactos necesarios para la representación escénica. Por lo general, es utilizada en los circos. En efecto, este tipo de espectáculo solo se usan los recursos necesarios, tales como cuerdas, pelotas y entre otros. El escenógrafo se tiene que poner de acuerdo con el director para saber dónde y cuándo poner cada escenografía. Las áreas específicas son las que ayudan al escenógrafo y al iluminador a ubicar la escenografía y las luces. Las áreas del escenario ayudan al escenógrafo a saber dónde tiene que ubicar cada escenografía y decorado. El escenario se divide en 9 áreas. Las 3 primeras se las llama proscenio, las 3 segundas se las llama escenario y las 3 últimas se las llama foro. Orden de plan escenográfico. El escenógrafo, cuando aprueba el libreto de la obra, hace un plan o piensa cómo va a representar lo escrito en el libreto sobre la ambientación y elementos que se nombren allí. Los pasos para la planificación de esta es la siguiente. La primera es hacer un dibujo del lugar en donde se ambienta la obra. Sería un sketch escenográfico. La segunda es hacer una maqueta del boceto. Y la tercera sería la escenografía final, como allí muestra en las imágenes. Los elementos de la escenografía. Hay 2 tipos de utilería. La utilería de mano, que es todo elemento que el actor debe llevar en la mano, como se muestra en la primera imagen, donde los personajes tienen valijas o libros. Y la segunda utilería es la fija, en la que todo elemento está estable en el escenario, como en la segunda imagen, donde se ve atrás de los personajes una biblioteca. Bueno, en conclusión, la escenografía es tanto el arte y la técnica de diseño y decoración de espacios escénicos, como el conjunto de los elementos visuales que constituyen de forma realista el lugar en el que se desarrolla una acción y que conforman una producción escenográfica. Si volvemos a la historia de la escenografía, hablamos de Grecia, porque tiene sus indicios en la antigua Grecia, en el teatro griego, donde los griegos usaron el periacto, un artefacto especial que empleaban en sus teatros para cambiar decoraciones. Este era un aparato prismático de revolución con un paisaje diferente pintado en cada una de sus 3 caras y que se encontraban en cada lado del escenario, y al girarlo quedaba cambiada la decoración. El periacto es el origen de los bastidores, usados por primera vez en el Teatro Farnesio de Parma. El bastidor es un armazón de listones sobre el cual se aplica un lienzo o papel y se utiliza pintándolo sobre las 2 caras. Cada uno corresponde al paisaje o arquitectura que debe representar el escenario, y el telón de fondo da las características principales. Luego hablamos de Roma, ya que los coliseos romanos reproducen el modelo del teatro griego, pero mejorándolo con la aplicación de un rigor geométrico. En Roma, las construcciones que se levantan detrás del escenario sirven para alojar a los actores, facilitan sus entradas y salidas, se mantienen la misma concepción del decorado y se manejan idéntica maquinaria. Los trajes para los intérpretes son similares, pero a partir del momento llevarían siempre la máscara. Además, cabe destacar que durante los días de calor, una inmensa tela de lino, a la cual se llama velum, teñido púrpura, se extiende por el hemiciclo para proteger a los espectadores del sol. Bueno, si hablamos de la Edad Media, tenemos 2 características de esta época. Una es la decoración circular de los célebres carretes escenas del Medioevo.
sobre el cual se presentaban ante los espectadores los más pintorescos lugares propios de los diversos episodios de los misteriosos o los juegos escénicos de la época. Y la otra característica de la época era la escena simultánea en donde se sucedían los lugares de acción del espectáculo. Se utiliza durante toda la Edad Media en la representación de obras religiosas y profanas hasta la época del Renacimiento, cuando no era posible representar en los compartimentos o mansiones, lugares como selvas o campos de batalla, se recurría a un actor que se encargaba de explicar la escenografía. Y en la Baja Edad Media, como escenografía, se empleaban tapices para cerrar el fondo del escenario y se solía cubrir el tablado con una estera. Sobre la escena había una especie de balcón que se utilizaba como palco de orquesta, pero en el que también se desarrollaban las escenas. Fuera de esto, la escenografía se limitaba a elementos móviles como pequeños elementos de utilería. Y en el Renacimiento, el escenario para los nuevos espectáculos se podía representar en cualquier lugar, en jardines o salones de palacios. La escenografía sufrió una gran transformación gracias al arte de la perspectiva. Surgió la necesidad de ampliar el escenario, dando a su fondo una disposición artística. El Renacimiento nos da por primera vez un teatro con un escenario de madera, síntesis grandiosa de la estética arquitectural de la escenografía de la época, que consistía en que la decoración estuviera dispuesta según los cánones artísticos de la perspectiva lineal. Columnas corintias, bajorrelieves, estatuas y cornisamientos adornaban la fachada escénica. A finales del siglo XVI fue transformándose la decoración fija en móvil y la escena tuvo una época majestuosa y brillante tanto en Italia como en Francia. El uso de los bastidores se propagó por toda Italia y se hizo popular en Europa con rapidez y mucha facilidad con que se verificaban las mutaciones. Y en los siglos XVII y XVIII el teatro se desarrollaba en tres tipos de espacio. Por un lado, el espacio público, calles y plazas donde se celebraban representaciones religiosas. Los misterios medievales habían dado paso en el Renacimiento a las moralidades, que desde la segunda mitad del siglo XVI empezaron a llamarse autosacramentales. En la comedia española el teatro se instalaba en el corral de algún mesón. En España se construyeron los teatros cerrados como los italianos. Y ya en el siglo XIX, el romanticismo en la iluminación permitió el paso de la escenografía objetiva a la escenografía más emotiva. Y el simbolismo concluyó que la palabra valía más que nada, dejando la escenografía en un segundo plano, por lo que pasó a ser un decorativismo. Y en el siglo XX las habitaciones se cierran con paredes y plafones porque el naturalismo exige una realidad ambiente que no se consigue con bastidores y telones de fondo. Se buscaba la realidad en el decorado, en donde los actores podían reproducir también la ilusión de un sistema cerrado y el espectador tiene la impresión de inmersión en la vida cotidiana de la historia. Es decir, que se involucra al espectador dentro de la historia. Por lo que se reproducen casas enteras en el escenario, se incluyen muebles que dan la ilusión de realidad. En fin, esa es la historia en la que se fue desarrollando la escenografía al pasar el tiempo. Si hablamos de los componentes de la escenografía, hablamos de la iluminación, de la caracterización de los personajes, tanto en vestuario, maquillaje, peluquería, como en los elementos corpóreos como lo son el decorado y la utilería, que son muy importantes para el desarrollo de la escenografía. Y si repasamos los tipos de escenografía, hablamos de la escenografía abstracta, realista, sugerente y funcional. Dentro de una obra teatral, la escenografía posee un papel muy importante, incluso para aquellos que dicen posar la atención en los actores o en los músicos exclusivamente, de acuerdo al tipo de presentación que corresponde, obviamente. El secreto no se encuentra en la abundancia ni en la atención que se le presta a cada detalle o en la calidad de los materiales en la puesta de escena,
sino en la validez de cada elemento que tiene dentro del contexto de la obra en sí. La escenografía embellece la puesta en escena, ayuda a contextualizar la obra, la historia que se quiere plantear, y además lo más importante es que potencia el mensaje que se quiere y se desea hacer llegar al espectador. Algunos críticos dicen que la escenografía es un arte efímero. Un arte efímero es aquella expresión artística concebida bajo un concepto de fugacidad en el tiempo, de no permanencia como objeto artístico material y conservable. Por su carácter perecedero y transitorio, el arte efímero no deja una obra perdurable. O sí la deja, ya que no es representativa del momento en que fue creada. Pero esta crítica podremos ponerla en duda, ya que, como mencionamos antes, la escenografía es algo muy importante a la hora de plantear un proyecto teatral o un espectáculo, evento, ya que es lo que impacta en la visual del espectador y que de alguna manera llama a que se tome atención sobre lo que se está presentando, por lo que no lo tomaríamos como un arte efímero, ya que creemos que puede perdurar en el tiempo, en la memoria, los recuerdos de dicho espectador. Por eso creemos que la escenografía tiene que ser considerada algo muy importante a la hora de plantear un proyecto como los estuvimos hablando. La escenografía es como el cuerpo de la obra, el espectáculo, en donde tiene distintos componentes que ayudan a potenciar su importancia, como lo son los actores, la iluminación, el sonido, las decoraciones, que son todo el conjunto que forma la escenografía y que son herramientas que se toman para hacer de la escenografía algo perdurable en la memoria y en el recuerdo visual de los espectadores.